Como continuación de este bloque de cabeza y cuello, en esta sesión vamos a ver los principios de anatomía radiológica y algunas patologías de estructuras contenidas en el cuello. Nos vamos a centrar en saber cuáles son los métodos de imagen disponibles para el estudio del cuello y por parte de patologías vamos a ver patologías de tiroides, paratiroides, patologías ganglionares y patologías de los tejidos blandos del cuello. Debido a que el cuello está compuesto por numerosas estructuras muy cercanas una de la otra, su estudio anatómico tiene cierta complejidad. Tenemos que adaptar nuestro método de imagen a la pregunta clínica que queramos responder. Como pueden ver, utilizamos cualquiera de los 5 métodos de imagen principales como resonancia magnética, TAC contrastada, ultrasonido, radiografías y gammagrafía. Ya que cada método de imagen contesta preguntas clínicas diferentes, prácticamente depende de la patología que queramos estudiar, cuál será el estudio de imagen que va a estar indicado en cada caso. El ultrasonido es uno de los métodos más rápidos y disponibles para el estudio de masas cervicales que podemos palpar, como pueden ser quistes, tumores, abscesos o, bueno, cualquier patología. El problema es que podemos estudiar la lesión, como estamos viendo aquí, pero es complicado saber cuáles son las relaciones espaciales de las lesiones. Por ejemplo, esta imagen corresponde a un absceso, pero no sabemos en dónde está localizado realmente. En esta imagen observamos esta imagen hipoecoica en relación a un absceso y esta estructura que vemos aquí está en relación a la tráquea. Sabemos que está posterior, pero a menos de que tengamos marcadores que nos señalen qué es cada estructura o que presenciemos el estudio, puede llegar a ser complicado para los quirúrgicos delimitar bien los bordes de cada patología y de cada estructura. Vamos a hablar de radiografías al final, ya que tienen indicaciones muy precisas. La tomografía es un método de imagen con mayor sensibilidad que el ultrasonido. Eso sí, por favor tomen en cuenta que prácticamente en todas las ocasiones en las que se estudian los tejidos blandos del cuello necesitamos medio de contraste. Con el contraste podemos delimitar los órganos, estructuras vasculares y algunos compartimientos del cuello que vamos a revisar en unos momentos. Ya que es un estudio de imagen seccional, podemos delimitar las patologías claramente y ver qué relación anatómica guardan con los órganos adyacentes. Las principales indicaciones son estas. Podemos utilizarla, por ejemplo, en casos de infecciones como abscesos, que vamos a revisar al final. Sobre todo, lo que nos interesa en este caso de infecciones es saber el volumen y sitio de diseminación de la infección. En el caso de los tumores, o sea, de masas palpables o no palpables, podemos delimitar qué estructuras está afectando el tumor. Por ejemplo, en este caso de un paraganglioma, observamos cómo está separando aquí a la carótida interna y externa y está lateralizando a la vena yugular. Aquí vemos un pequeño quiste de Thornwald en la nasofaringe. Probablemente no esté afectando aquí al espacio aéreo, pero este sería complicado de ver con un ultrasonido por esta posición posterior. Vean todas estas masas ovales en esta reconstrucción en plano coronal y esta en plano axial. Con la tomografía podemos hacer un estudio óptimo de la extensión, grado de crecimiento y composición de los ganglios linfáticos. Este crecimiento de ganglios, que puede tener múltiples causas, le llamamos de forma general linfoadenopatía o adenopatías. El uso de la resonancia magnética en el cuello depende de la patología. El uso de contraste en resonancia magnética también depende de la patología. Podemos estudiar los ganglios y definir previamente a una biopsia si tienen probabilidad de ser ganglios malignos o benignos, o podemos estudiar masas en el cuello como adenomas de la paratiroides, como vemos aquí. A veces, la resonancia magnética es el estudio final de patologías que detectamos por ultrasonido o tomografía para tratar de definir un mejor diagnóstico. La resonancia también es de ayuda para algunos tumores tiroideos, los cuales van a requerir estudios de medicina nuclear con yodo radioactivo, ya que si recuerdan el contraste que utilizamos en tomografía utiliza yodo, entonces esto podría interferir en los estudios y terapéutica de algunas patologías tiroideas. Podemos también estudiar importantes estructuras vasculares que tenemos en el cuello, ya sea en su lado arterial o venoso, e incluso podemos realizar este tipo de estudios dinámicos como el que estamos viendo aquí. En las clases de anatomía de primer año ya revisaron las divisiones anatómicas del cuello, primordialmente con el sistema de triángulos. Ahora vamos a aplicar esta anatomía pero a estudios seccionales.
Como siempre, existen múltiples clasificaciones que dependen del autor y especialidad, por lo que llegarán a haber variaciones tanto en literatura como en práctica. Este artículo en particular menciona muchas de las discrepancias que existen entre textos quirúrgicos, anatómicos y radiológicos, por lo que tengan en cuenta que les voy a mencionar solo una de las muchas divisiones, pero les recomiendo que lo revisen si gustan. Afortunadamente no tienen que saber estrictamente todo esto que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Más que nada les mostraré la forma en la que valoramos como radiólogos estudios seccionales como tomografía y resonancia magnética del cuello. Este sistema nos sirve para definir cómo se diseminan las enfermedades, nos sirve también para tratar de llegar a diagnósticos diferenciales y para comunicar a los cirujanos de cuello, que son los otorrinolaringólogos, lo que estamos observando en un estudio. Recuerden que particularmente con la tomografía la única forma de definir con buena precisión estos espacios en el cuello es la tomografía con medio de contraste. Recuerden ese detalle, por favor. Primero, hay que definir este límite formado por el hueso ioides, que forma al cuello suprayoideo por arriba del ioides y al cuello infrayoideo que está por debajo del ioides. Este corte en particular está más o menos a este nivel por debajo del ioides, entonces es un corte infrayoideo. Entonces, en este corte estamos ejemplificando en esta ilustración estos espacios del cuello que están delimitados por fascias. El cuello superficial es todo lo que queda por fuera de la capa superficial que estamos viendo aquí con rojo y pues nada más está compuesto por grasa. Los espacios profundos es todo lo que queda dentro de esto que estamos delimitando aquí con rojo, o sea, toda esta parte. En rojo entonces tenemos a la capa superficial de la fascia cervical profunda que contiene a los músculos esternocleidomastoideos, a los músculos trapecios, a las glándulas parótidas y glándulas submandibulares que veríamos más arriba en el cuello suprayoideo. Con verde tenemos aquí a la capa media de la fascia cervical profunda. Depende del sistema que revisen si incluimos también lo que estamos viendo aquí en amarillo o no. Este espacio en verde le llamamos espacio visceral, ya que contiene a la laringe, a la tráquea, a la faringe, al esófago y a la tiroides. En amarillo está el espacio muscular con los músculos de la correa cervical. Con azul estamos observando a la capa profunda de la fascia cervical profunda que contiene aquí a los músculos paraespinales. Algunos mencionan que a partir de esta fascia se origina la fascia alar que estaría aquí por delante de las vértebras. Con todas estas fascias se forma la vaina carotidia, que algunos dicen que sí existe y otros dicen que se forma con todas estas fascias profundas. Este espacio contiene las estructuras vasculares del cuello, como vemos aquí, a cada lado una carótida común y una yugular con mayor calibre. Con las fascias seguimos delimitando espacios del cuello. Por arriba del ioides, más o menos a este nivel, estamos observando al espacio parotidio que contiene a las glándulas parótidas, que son discretamente hipodensas, sobre todo en adultos, porque tienen alto contenido graso. En este espacio también tenemos una de las porciones terminales del nervio facial. El otro espacio a este nivel suprayoideo es este espacio masticador que justamente contiene a los músculos masticadores y a la mandíbula que vemos aquí con amarillo. Si seguimos aquí en el cuello suprayoideo, podemos también observar este pequeño espacio parafaringio. Este es el espacio faringomucoso que justamente está conformado por la mucosa que está rodeando a la faringe. La faringe sería esta imagen negra o hipodensa en el centro. Siguiendo aquí en el cuello suprayoideo, tenemos al espacio carotidio que justamente contiene a la carótida y a la yugular. A este nivel de la orofaringe tenemos al espacio sublingual que está en relación con el piso de la boca que contiene la musculatura del piso de la boca y a la glándula submandibular. En estas porciones posteriores en el cuello suprayoideo tenemos al espacio prevertebral o también se refieren a él como espacio perivertebral. Por delante de este espacio, como estamos viendo aquí en esta ilustración, tenemos a la capa profunda de la fascia cervical profunda. Y aquí surge un concepto importante, ya que hay un espacio que conecta a la base del cráneo con el mediastino hasta la altura del diafragma que conocemos como el espacio peligroso.
Es a través de este espacio en donde potencialmente pueden diseminarse las infecciones desde el cuello hasta el tórax. Por delante de este espacio tenemos a la porción alar de la fascia cervical profunda que les mencioné ya, y por delante de esa fascia tenemos a este espacio en rojo, que es el espacio retrofaringio, en donde llega a haber ganglios linfáticos, que sería este de aquí. Por delante tenemos a la fascia visceral de la capa medial de la fascia cervical profunda, y por delante de este tenemos al fin al espacio faringio, que forma la pared de la mucosa posterior de faringe y tráquea. Como pueden ver, este espacio bastante breve de apenas 1 o 2 centímetros de espesor es muy importante en términos de diseminación de procesos patológicos desde el cuello hasta el mediastino o incluso porciones más caudales. Hay muchas discrepancias en cuál es el nivel en el cual termina el espacio prevertebral, pero para fines prácticos consideren que es desde la base del cráneo hasta el coxis, mientras que el espacio peligroso, como les mencioné, es desde la base del cráneo hasta mediastino a nivel de diafragma. Ahora estamos viendo los espacios del cuello infrayoideo. Aquí tenemos al espacio visceral que ya describimos cuando describimos la fascia medial de la fascia cervical profunda, que nuevamente repito que contiene a la tráquea, a la faringe, a la tiroides en cada lado y al esófago. Finalmente, en este espacio cervical posterior tenemos principalmente tejido graso y conjuntivo. Es bastante complejo todo esto, por lo que les recomiendo solo tener en cuenta que un radiólogo valora todos estos espacios y sus contenidos para tratar de delimitar la extensión de alguna patología y sus diagnósticos diferenciales. Ya vimos la localización de las glándulas parótidas y submandibulares en estudios seccionales. Como vemos aquí, también podemos estudiarlas mediante ultrasonido, que de hecho es la forma más disponible sobre la disponibilidad que tiene una resonancia magnética o una tomografía. Como pueden ver, el parénquima de una glándula salival tiene un aspecto homogéneo relativamente hiperecoico en adultos, ya que contiene grasa. Podemos incluso llegar a observar pequeños ganglios linfáticos dentro de las glándulas, particularmente dentro de las glándulas parótidas, lo cual es completamente normal. También podemos llegar a ver estructuras vasculares dentro del curso de la glándula parótida. Como pueden apreciar, la profundidad de la glándula parótida es un poco más complicada de valorar a diferencia que los planos superficiales. De cualquier forma, recuerden que el ultrasonido es uno de los primeros métodos de estudio que pueden solicitar para el estudio de las glándulas salivales, particularmente la glándula submandibular y la glándula parótida. La patología más común que afecta a las glándulas salivales es la cialolitiasis, y casi 50% de las patologías de las glándulas salivales corresponden a esta patología, cialolitiasis. Casi en 90% de las cialolitiasis, la glándula más afectada es la submandibular. Básicamente se trata de litos que se forman en los conductos salivales, y estos litos se forman dentro de los conductos salivales cuando al parecer incrementa la viscosidad de la saliva. Ocurre entre los 30 a 60 años aproximadamente, sobre todo en hombres, debido a que la saliva no puede drenar hacia los orificios de salida. Esto puede provocar un aumento de volumen de la glándula, dolor y riesgo de infección, sobre todo en las fases agudas. En radiografías podemos observar 80 a 90% de los litos de la submandibular, como en este caso, y solo 60% de los litos parotidios. Inyectando medio de contraste a través de los agujeros de salida de la saliva, podemos realizar cialografías en donde los litos forman un defecto de llenado negativo, como en este caso. Podemos también utilizar ultrasonido para visualizar los conductos dilatados, como vemos aquí, y probablemente observar los litos, como estas imágenes ecogénicas con sombra sónica posterior que estamos viendo aquí. En tomografía podemos detectar litos casi con 100% de sensibilidad, como en estas imágenes hiperdensas en topografía de la glándula submandibular y parotidia. Este de aquí es un lito de la glándula submandibular izquierda y está en la parótida izquierda, en donde podemos observar cómo la glándula tiene un franco aumento de volumen comparado con esta glándula parotidia derecha.
Esta la del lado izquierdo prácticamente. Gracias al medio de contraste, observen cómo podemos incluso ver al conducto de Stensen dilatado aquí. Lo que les quiero decir es que todos los métodos son útiles, inclusive resonancia magnética, pero en términos de costo-beneficio consideren al ultrasonido o tomografía como buenas opciones, teniendo en cuenta que también podemos solicitar radiografías. Para el estudio de tumores palpables en la parótida o tumores incidentales, principalmente podemos considerar utilizar estudios seccionales como tomografía o resonancia magnética, tal vez ultrasonido. La tomografía y la resonancia magnética nos ayudan a definir la etiología del tumor dependiendo del compartimiento en donde esté localizado la masa. En este caso vamos a hablar nada más de tumores en el espacio parotidio. De los tumores más comunes tenemos estas dos masas benignas, el adenoma parotidio, que también conocemos como adenoma pleomórfico o tumor mixto de la parótida, que es más común en mujeres de 30 a 60 años, y estamos viendo aquí un ejemplo. Por otro lado, el tumor de Warthin o adenolinfoma está más asociado a hombres fumadores mayores de 60 años. Típicamente decimos que el adenoma realza discretamente con el medio de contraste, mientras que el tumor de Warthin suele ser más heterogéneo, ya que tiene zonas de necrosis o puede llegar a tener zonas de hemorragia. Los subtipos principales de cáncer de parótida son el mucoepidermoide, que es más común que el carcinoma adenoideo quístico. Estas masas son más agresivas y pueden invadir otras estructuras en planos más profundos. Clínicamente, el cáncer parotidio es doloroso y se asocia característicamente a la parálisis del nervio facial, ya que recuerden que el nervio facial discurre a través de la parótida en un par de ramas terminales. Podemos hacer estudio también de las parótidas en pacientes que tienen síndrome de Sjögren, que es básicamente una enfermedad autoinmune, ya sea de origen primario o secundario a otras enfermedades, en donde el parénquima de la parótida adquiere esta característica de muchos quistes, como vemos aquí, o en ambas parótidas en este caso. En un limitado número de casos, en estas parótidas con síndrome de Sjögren, puede darse la malignización hacia un linfoma de Hodgkin. Entonces, básicamente, si tienen un paciente con síndrome de Sjögren en donde sospechan complicaciones parotídeas, recuerden que lo podemos observar en un ultrasonido o tomografía como un parénquima quístico. Debido a la superficialidad de la glándula tiroides, el estudio con ultrasonido alcanza muy buenos niveles de sensibilidad y especificidad. Aquí podemos ver en qué nivel se coloca el transductor para obtener este tipo de imágenes en sentido longitudinal, ya sea de un lóbulo derecho o izquierdo, que forma este aspecto de triángulo bastante homogéneo. El aspecto transversal sobre la línea media del cuello forma esta imagen en donde aquí estamos observando a la tráquea y a la arteria carótida común a cada lado. Aquí no observamos las yugulares, pero estarían más externas de cada lado. Podemos ver ambos lóbulos de la tiroides a cada lado y el istmo tiroideo por arriba de la tráquea. Como pueden ver, la tiroides tiene un aspecto homogéneo relativamente hipoecoico. Aquí tenemos los tamaños mínimos y máximos esperados, y esto es importante saberlo, ya que podemos obtener el volumen del cual esperamos que en hombres sea menor de 25 cc y en mujeres menos de 20 cc. El tener volúmenes mayores o muy reducidos nos puede hablar de patologías tiroideas. Las principales indicaciones de un ultrasonido tiroideo es el estudio de masas o nódulos tiroideos, que son cambios focales. Podemos también realizar el estudio de cambios que involucren a toda la glándula, por ejemplo, la disminución de volumen nos hablaría de fibrosis o el aumento de volumen nos hablaría de bocio. El ultrasonido también es de utilidad en el estudio de un paciente con alteraciones funcionales de la tiroides, principalmente en casos de hipertiroidismo. Antes de profundizar en el tema de tiroides, tenemos que dejar en claro que en el estudio de patologías del sistema endocrino, la imagenología es el último escalón en el estudio de un paciente, nunca es el primero. Está prohibido que quieran enviar un estudio de imagen para diagnosticar el hiper o hipofuncionamiento de una glándula,
porque básicamente podemos caer en muchos errores diagnósticos si no tenemos estos dos escalones previos. Sabemos que de forma simple las patologías endocrinológicas se dividen en primarias cuando el problema está en la glándula principal y la afección es secundaria cuando el problema está en la hipófisis y terciaria cuando el problema está en el hipotálamo. Si no sabemos realmente en dónde está el problema, vamos a prolongar innecesariamente el estudio de un paciente realizando estudios innecesarios e incluso podemos llegar a enviar al paciente a que le quiten el órgano equivocado. No es infrecuente que en estudios de imagen aparezca algo que llamamos incidentalomas. Los incidentalomas son hallazgos inesperados como masas o tumores que encontramos de manera no anticipada en un estudio de imagen. Son bastante comunes en las glándulas adrenales, pero podemos verlos en tiroides, en ovarios, en hipófisis, etcétera, cualquier glándula u órgano básicamente. Muchas veces estos incidentalomas no le generan al paciente ningún síntoma, pero si vamos con la mentalidad de querer realizar un tratamiento quirúrgico o médico inmediatamente, simplemente porque son tumores, corremos el riesgo de querer resecar un órgano que tal vez ni siquiera estaba secretando algo y era completamente benigno y no funcional. Es por eso que ante todas las patologías endocrinológicas, el primer paso es conocer a nuestro paciente con un interrogatorio y una exploración completa. Posteriormente, determinar por laboratorio el funcionamiento de la glándula de la cual sospechamos alteraciones y ya hasta el último paso, realizar un estudio de imagen. En teoría, así tendría que manejarse todas las patologías en todos los pacientes, pero sé que modernamente muchas veces lo primero que se hace es imagen y posteriormente todo lo demás. Pero particularmente en desórdenes endocrinológicos, si se saltan estos dos pasos, pueden llegar a quedar más dudas y generar más problemas. En el caso del estudio de patologías tiroideas mediante imagen, posterior a la clínica y laboratorios, estos son los métodos de imagen que podemos utilizar. En el caso de los nódulos tiroideos, especialmente los que podemos palpar, el método óptimo de estudio es un ultrasonido. En un momento vamos a ver por qué. Para el crecimiento difuso de la glándula o bocio, podemos realizar también un ultrasonido que tiene mayor disponibilidad que un ATAC, aunque también se puede realizar. Tirotoxicosis se refiere al exceso de la hormona tiroidea T4 o tiroxina en el sistema, ya que la T3 es fugaz y transicional, por así decirlo. Este incremento de la tiroxina puede deberse al sobrefuncionamiento primario de la tiroides, que puede ser por origen autoinmune o por inflamación glandular de alguna otra etiología, y pues estas corresponden a las tiroiditis. También hay casos en donde exógenamente un paciente se autoadministra hormonas tiroideas y esto puede ser en algunos pacientes que quieren perder peso, por ejemplo. En estos casos, como pueden ver, podemos utilizar ultrasonido y medicina nuclear. Ahorita vamos a revisar esto. El hipotiroidismo no requiere estudios de imagen y eso hay que dejarlo en claro de una vez. Observen cómo incluso en casos de cáncer tiroideo, el ultrasonido es de bastante utilidad, seguido por los estudios seccionales como TAC o resonancia magnética, y también en caso de recidivas podemos utilizar estudios de medicina nuclear. Como ya les mencioné repetidamente, el estudio de los nódulos tiroideos es una de las principales indicaciones que requieren estudios de imagen para su abordaje, seguimiento y diagnóstico final. Eso sí, siempre posterior a la exploración clínica y determinación del panel tiroideo por laboratorio. En sí, los nódulos tiroideos son tan comunes que 5 de cada 100 personas tienen un nódulo, pero casi la gran mayoría de los nódulos son benignos y no funcionales, por lo que no requieren tratamiento. Cuando un nódulo es menor de 1.5 centímetros, ni siquiera podemos palparlo u observarlo externamente. Superando ese tamaño, casi siempre podemos detectarlos de manera externa, como vemos aquí en este caso. Bueno, nada más recuerden, como ya mencioné, la mayoría de los nódulos son benignos. El problema está en los nódulos cuando estos pueden ser la razón por la que un paciente curse con hipertiroidismo o incluso pueden estar en relación con cáncer tiroideo. Es por eso que realizamos estudio de los nódulos para determinar qué nódulos pudieran ser malignos. Así como en las mamas clasificamos mediante el BI-RADS o BI-RADS qué nódulos pueden estar en relación a cáncer,
En la tiroides hacemos lo mismo con un sistema que se llama TIRADS o TRADS. Hay que tener presente que los nódulos tiroideos pueden estar asociados a otros síntomas como disfagia, disfonía o tos crónica, por ejemplo, síntomas que siempre es adecuado referirle al radiólogo que va a realizar el estudio. Incluso sin nódulos tiroideos, a veces es importante revisar a pacientes con antecedentes de ciertas condiciones como cánceres familiares, como es el caso de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2 o particularmente tipo A y B, en donde el carcinoma medular de tiroides es uno de los cánceres que forman estos síndromes tipo MEN. También puede ser adecuado realizar el estudio en pacientes a los cuales se les haya sometido a radiación cervical en su infancia o adolescencia, ya que recuerden que la tiroides es uno de los órganos que consideramos como radiosensibles a radiación. Entonces, si aparece un nódulo en pacientes con estos antecedentes, hay que tener más alta sospecha de que pueda haber nódulos malignos. Podemos también tener incidentalomas tiroideos en el sentido de que tal vez detectamos nódulos tiroideos en estudios que hacemos del cuello que no se hagan por patología tiroidea, por ejemplo, un Doppler carotidio o una TAC o resonancia magnética que se hayan realizado de cuello por otra razón. Esos nódulos incidentales probablemente sea bueno estudiarlos. Otro uso del ultrasonido en nódulos tiroideos es que podemos realizar biopsias por aspiración con aguja fina, que les llamamos BAF, utilizando el ultrasonido para guiarnos de esta manera. Aquí estamos viendo cómo está entrando la aguja y aquí vamos a ver un video de cómo se realiza esa extracción. Aquí está entrando la aguja y podemos ver cómo entra y sale repetidamente. Como pueden ver, para este tipo de biopsias, BAFs, se utiliza una aguja hipodérmica regular. Lo que se realiza es un frotis en una laminilla para que las células obtenidas se envíen a patología y se realice un estudio citológico. También podemos incluso guiar biopsias de corte, como lo hacíamos en mama, para obtener más material en caso de que sea necesario. No es necesario que memoricen todo esto del TRADS o TIRADS, se lo señalo únicamente para que observen qué parámetros son los que nos pueden predecir que un nódulo en la tiroides pueda ser maligno. Como pueden ver, es básicamente similar al BIRADS, pero tiroideo. Calificamos de qué está hecho el nódulo, cuál es su ecogenicidad, cuál es su forma, cómo se ven los márgenes y si observamos focos ecogénicos dentro del nódulo. Acorde a lo que observamos, les damos puntos, los cuales sumamos y obtenemos así una calificación sobre la cual a partir de 3 puntos tenemos que biopsiar con BAF, o sea, con biopsia por aspiración con aguja fina. Esto ya que entre mayor puntaje hay mayor probabilidad que un nódulo sea maligno, o sea, que tenga cáncer. Como pueden ver, entre mayor tamaño tenga el nódulo, hay mayor riesgo de cáncer también. Entre más quístico o espongiforme sea un nódulo, tiene menor probabilidad de ser maligno. Entre más sólido sea un nódulo, como este que está aquí, tiene mayor probabilidad de ser maligno. Esto que estamos viendo aquí es la tráquea. Y estos son los puntos que damos acorde al hallazgo que estamos observando en nuestro ultrasonido. Los nódulos anecoicos tienen mayor probabilidad de benignidad ya que nos hablan de quistes. Entre menor ecogenicidad vaya teniendo un nódulo sólido, noten cómo incrementa la probabilidad de malignidad, lo cual genera 3 puntos si hay un nódulo sólido totalmente hipoecoico como este. De forma similar que en la mama, si los nódulos son más altos que anchos, tienen mayor probabilidad de malignidad. Entre más irregulares sean los bordes o los márgenes de un nódulo, esto es mucho peor. Si vemos que el nódulo se extiende más allá de la tiroides, como en este caso, y donde vemos que está invadiendo al platisma, hay mayor probabilidad de malignidad. En este último apartado damos puntos de acuerdo a los focos ecogénicos y calcificaciones que tiene un nódulo. Los más benignos son este tipo de ecos que tienen una especie de cola de cometa, ya que casi siempre estos nódulos están en relación a quistes coloideos. Entre mayor tamaño tengan las calcificaciones que encontremos, hay mayor probabilidad de benignidad.
Observen esta calcificación grande con sombra sónica posterior, que pues nos habla de menor puntaje. Va incrementando la posibilidad de malignidad cuando tenemos este tipo de calcificaciones en anillo. Las calcificaciones de mayor riesgo son estas microcalcificaciones que observamos como puntos ecogénicos dentro de un nódulo. Como les mencioné, este es el sistema que los radiólogos utilizamos para definir si los nódulos muy probablemente son benignos o si por el contrario tienen una alta posibilidad de significar cáncer tiroideo y por lo tanto necesitamos realizar una biopsia. Entonces, recapitulemos un poco lo que hemos comentado. Para evaluar un nódulo tiroideo palpable o que descubramos de manera incidental, requerimos realizar una evaluación clínica del paciente y contar como mínimo con la determinación de la hormona estimulante de tiroides, la TSH. Los antecedentes que consideramos de importancia es el historial familiar de cáncer tiroideo, la exposición a radiación en el cuello en la niñez, por ejemplo, los pacientes que padecieron linfoma en su etapa pediátrica. También el tener ganglios linfáticos de sospecha en la región cervical o síntomas compresivos como disfonía o síndromes de compresión vascular como síndromes de la vena cava superior, por ejemplo. Tras esta evaluación clínica para determinar los factores de riesgo, la determinación de TSH y un ultrasonido tiroideo, resultan estos dos grupos de pacientes. Un grupo con factores de riesgo o sospecha de cáncer tiroideo y pacientes sin sospecha o sin factores de riesgo de cáncer tiroideo. En pacientes con factores de riesgo para cáncer tiroideo y un ultrasonido con TI-RADS mayor a 3, se debe realizar una biopsia por aspiración con aguja fina. Esto para realizar un frotis y que los patólogos encargados de las citologías nos digan si se trata de cáncer o no. Cuando el paciente no tiene factores de riesgo o sospecha de cáncer y su TI-RADS no es sospechoso, o sea, si equivale a TI-RADS 1 o 2, tenemos que ver si la TSH está aumentada o normal o si está disminuida. Un nódulo con TSH incrementada podría hablarnos de un estado hipotiroideo o con TSH normal nos habla de un estado eutiroideo que finalmente ambos requieren BAF. Esto para descartar cáncer que pudiera estar presente en forma remota o tratar acorde a lo que se vea en patología, pero que generalmente pueden ser nódulos benignos y se dejan en seguimiento nada más. Si tenemos una TSH disminuida, esto nos habla por lo general de un estado hipertiroideo. Se tiene entonces que solicitar una gammagrafía con yodo 123, que conocemos como prueba de absorción de yodo radioactivo. En un momento vamos a hablar de esta, pero recuerden de las clases de generalidades que dijimos que en la gammagrafía tenemos nódulos hipercaptantes o calientes y nódulos hipocaptantes o fríos. En este caso, la captación o no captación de yodo 123 es lo que genera ya sean focos fríos o calientes. Fríos si captan poco radiofármaco o calientes si captan mucho radiofármaco. En este caso, los nódulos hipercaptantes se tratan de nódulos hiperfuncionales que secretan hormonas tiroideas de forma autónoma o de forma descontrolada. Esto es buena noticia, ya que la probabilidad de cáncer es menor a 1%, pero estamos ante un nódulo que secreta autónomamente hormona tiroidea, por lo cual este nódulo caliente se tiene que tratar para controlar el hipertiroidismo que está causando. Por el contrario, si en la gammagrafía tenemos un foco frío, o sea que capta menos radiofármaco que el resto de la glándula, estamos ante un nódulo hipofuncional. En este caso, a estos nódulos fríos se les debe de hacer biopsia por aspiración con aguja fina, ya que de 10 a 15% pueden ser malignos. En cuanto al cáncer tiroideo, el subtipo más frecuente es el papilar, seguido por el folicular. El medular es el que está más asociado a neoplasias endocrinas múltiples y alteraciones de la calcitonina. Es el único cáncer en donde realmente la calcitonina no serviría como un marcador tumoral. Los carcinomas anaplásicos, linfoma y metástasis de tiroides son los menos comunes. Realmente casi siempre consideren al papilar como el más frecuente. Dejamos atrás a los nódulos tiroideos y ahora vamos a hablar sobre los métodos de estudio de imagen para la evaluación del hipertiroidismo.
Como ya hemos repetido, requerimos primero de la evaluación clínica y por laboratorio del funcionamiento tiroideo. Como es un hipertiroidismo, vamos a encontrar a las hormonas tiroideas elevadas. Particularmente nos interesa medir la forma estable de las hormonas tiroideas, que es la T4 o tiroxina. Pero vean cómo nos interesa la porción libre de la T4. Recuerden que la mayoría de las hormonas tiroideas circulan unidas a proteínas, por lo que la medición de las hormonas tiroideas libres llega a tener mayor especificidad para la valoración de desórdenes tiroideos. La determinación por laboratorio más importante para determinar la causa de un hipertiroidismo es la TSH, que es la hormona estimulante de la hormona tiroidea que se secreta en la adenohipófisis. Cuando tenemos un hipertiroidismo con incremento o niveles normales de la TSH, podemos sospechar que esta TSH puede estar secretándose a nivel hipofisiario, o sea que se trata de un hipertiroidismo secundario. En este caso, estaría indicado hacer una resonancia magnética de hipófisis para ver si podemos observar el microadenoma o adenoma secretor de la TSH. Aquí tenemos el ejemplo de un microadenoma hipofisiario en estas adquisiciones coronales. Esta es la fase simple y aquí esta pequeña imagen que no está realzando a la aplicación del gadolíneo es el microadenoma. Ya vimos en neuroradiología que los microadenomas o adenomas de la hipófisis requieren de este tipo de resonancia magnética, ya que la TAC es bastante infraóptima para el diagnóstico. Ahora pasemos a la situación en donde tenemos un incremento de la tiroxina o de la T4, pero de causas primarias, o sea que es la tiroides la que está causando este incremento de la T4. En estos casos, la tiroxina regula de forma negativa a la TSH, la cual disminuye sus niveles. Como es en la tiroides, en donde se está generando el incremento de la T4, esto corresponde a un hipertiroidismo primario. Como pueden ver, vamos a tener un amplio grupo de diagnósticos diferenciales. Para lograr diferenciar entre todos estos diagnósticos, nos podemos apoyar en estudios de laboratorio inmunológico y en una prueba de absorción de yodo radioactivo, el yodo radioactivo siendo yodo 123 o 131, y esta es una prueba que conocemos como RAYU por sus siglas en inglés. El estudio de laboratorio se basa en la detección de anticuerpos antitiroideos que nos pueden ayudar a definir causas autoinmunes de hipertiroidismo. Los tres principales anticuerpos antitiroideos que solicitamos de rutina es el anticuerpo anti-TSHR, que es un anticuerpo antirreceptor de tirotropina que encontramos presente casi en 90 a 100% de los pacientes con enfermedad de Graves. En menor medida lo encontramos en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. En los pacientes en donde encontramos anticuerpos positivos antitiroglobulina o antiperoxidasa tiroidea, podemos sospechar tiroiditis autoinmunes, ya sea enfermedad de Graves o tiroiditis linfocítica crónica que conocemos como tiroiditis de Hashimoto. De cualquier forma, si clínicamente encontramos crecimiento difuso de la glándula, o sea, bocio, más oftalmopatía distiroidea, que ya revisamos en la sección de órbita que se trataba de exoftalmos, lo más probable es que se trate de una enfermedad de Graves. Por lo tanto, es muy probable que encontremos positivos a los anticuerpos en estos pacientes. Si el cuadro clínico no es clásico de enfermedad de Graves, se dificulta un poco más el diagnóstico, pero nos podemos apoyar con una gamografía RAYU para definir si la tiroides tiene absorción incrementada o absorción disminuida del yodo radioactivo. Cuando está incrementada, podemos tener dos tipos de aumento de la absorción. Uno en donde toda la glándula absorbe el radiofármaco o en donde solo un foco de la glándula, o sea, un nódulo, está absorbiendo el fármaco. En un momento vamos a ver ejemplos de esto, pero vean cómo un aumento difuso de toda la glándula más la antitiroglobulina de forma incrementada o positiva nos habla de enfermedad de Graves, a pesar de que tal vez clínicamente no estábamos integrando el diagnóstico. La captación incrementada, pero de forma nodular o focal con antitiroglobulina disminuida, nos habla de bocio multinodular o de adenomas que secretan de manera autónoma las hormonas tiroideas.
Si la absorción está disminuida, tenemos que ver el nivel de antitiroglobulina. Si la antitiroglobulina está disminuida o tiene niveles fisiológicos normales, la causa más probable del hipertiroidismo es que la paciente esté consumiendo hormonas de forma exógena, situación que conocemos como tirotoxicosis facticia. Estas son las pacientes que les comentaba que llegan a consumir tiroxina para bajar de peso, por ejemplo. Si la antitiroglobulina está incrementada con el patrón de absorción de yodo disminuido, estamos ante casos de tiroiditis subagudas, como pueden ser la enfermedad de Hashimoto o la tiroiditis de Decker-Vein, que aparentemente es una infección viral de la tiroides, pero que típicamente causa una tiroides dolorosa a la palpación, a diferencia de la tiroiditis de Hashimoto. También se da en casos de exposición a yodo, por ejemplo, si hay accidentes con yodo radioactivo, o en casos de tiroiditis posparto. Bueno, todo esto lo van a revisar de forma óptima en endocrinología, pero vean cómo realmente la imagenología en casos de hipertiroidismo está presente de forma bastante especializada, como puede ser la prueba RAYU o como veíamos la resonancia magnética en caso de los adenomas. A lo que me refiero es que no pueden enviar una solicitud de ultrasonido, por ejemplo, para que les digan la causa de un hipertiroidismo si no tienen toda la batería de estudios previos. Tal vez pudieran mandar un ultrasonido para definir el tamaño de la glándula y si hay alguna alteración focal, pero realmente no conocemos si puede haber alteraciones funcionales, o sea, no sabemos si una imagen significa que esté elevada la hormona tiroidea o que esté disminuida. Ahora sí, hablemos de esta gamografía tiroidea o prueba de absorción de yodo radioactivo 123 o 131. Como ya revisamos, nos es útil para la determinación de la etiología del hipertiroidismo o tirotoxicosis y nos sirve también para caracterizar nódulos tiroideos hiperfuncionantes de manera autónoma que causarían hipertiroidismo o también nódulos fríos que en 10% pueden estar en relación con cáncer. En términos terapéuticos, también nos sirve para calcular la dosis de yodo radioactivo 131. Pensemos que en general la RAYU nos sirve como una manera rápida de determinar la función tiroidea, pero con bastantes fallas. Entre mayor absorción exista, más activa está la glándula. La menor absorción es un poco más truculenta, ya que no necesariamente nos habla de menor actividad, particularmente en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, en donde puede haber hipertiroidismo, pero la gamografía puede mostrar menor absorción de yodo. Para determinar el porcentaje de absorción posterior a la inyección del radiofármaco, se calcula el porcentaje de absorción del mismo a las 4 horas y a las 24 horas. De forma normal, estos son los porcentajes de absorción que resultarían en una imagen normal de gamografía. Cuando se superan estos porcentajes, quiere decir que la actividad está incrementada, como en este caso, en donde vemos un aumento de la actividad de manera difusa y en general de toda la glándula en la enfermedad de Graves, por ejemplo. En caso de incremento de la actividad focal, podemos tener múltiples nódulos de mayor actividad o nódulos calientes o un solo nódulo caliente con mayor actividad. Tenemos como ejemplo al bocio multinodular o a un adenoma tóxico. Cuando la absorción está disminuida de forma focal, ya vimos el ejemplo de un nódulo frío, pero en caso de que la disminución de la absorción sea de forma generalizada, como vemos aquí, podemos pensar en casos de tiroiditis, particularmente tiroiditis de Hashimoto linfocítica crónica en su etapa inicial hipertiroidea. También podemos considerar tiroiditis de Decker-Vein, como habíamos visto ya en la diapositiva pasada. Así que recuerden que menor absorción no significa que el paciente tenga hipotiroidismo, sino que al contrario pueden ser pacientes con hipertiroidismo, como en el caso de pacientes con tiroiditis de Hashimoto, pero en su etapa inicial. Lo que ocurre es que digamos que el paso de la absorción del radiofármaco es anormal, pero la glándula en sí tiene un exceso de actividad. Esa es una de las razones por las cuales la gamografía con yodo radioactivo no es un estudio que utilicemos en el estudio del hipotiroidismo. Y ahora vamos a hablar justamente del hipotiroidismo.
Ya les comenté que la imagenología no tiene cabida en el estudio de estos pacientes. Básicamente, tienen que estudiar clínicamente al paciente que tiene una T4 disminuida y por lo tanto una TSH incrementada. Algunas de las causas del hipotiroidismo es la deficiencia de yodo y el bocio secundario. También la enfermedad de Hashimoto, pero en su fase crónica, en donde paradójicamente la absorción en la gammagrafía Rayu está incrementada. La fase hipertiroidea ya cubrimos que corresponde a la fase aguda y subaguda de la enfermedad de Hashimoto, pero en esta fase tardía recuerden que va a ser una fase hipotiroidea. Sobre enfermedad de Hashimoto, solo recuerden que tenemos anticuerpos antitirotropina positivos o podemos tener anticuerpos antinucleares positivos, ya que es una enfermedad autoinmune. También tenemos a los pacientes que tratamos con yodo radioactivo para terminar con el hipertiroidismo y a los pacientes con hipotiroidismo neonatal. En sí, recuerden que no hay cabida realmente para imagenología en el hipotiroidismo. Vamos a pasar ahora a las glándulas paratiroides, las cuales son este grupo de glándulas que se localizan en el borde posterior de la tiroides. De forma normal, son las glándulas encargadas de la regulación del calcio a nivel renal, intestinal y óseo a través de la PTH o paratormona. Cuando una de las glándulas secreta PTH de forma autónoma, esto lo hace a través de un tumor benigno que conocemos como adenoma paratiroideo. Esta es la causa más común de hiperparatiroidismo primario. El incremento de la PTH va a generar que los osteoblastos generen un exceso de ligando RANK que va a estimular al receptor RANK en los osteoclastos para que reabsorba al hueso liberando calcio. Por lo tanto, en el hiperparatiroidismo primario, los principales hallazgos que vamos a observar es el incremento de la PTH secretado por el adenoma y el incremento del calcio causado por la estimulación final que hubo sobre los osteoclastos. Esto a su vez puede generar los síntomas típicos del hiperparatiroidismo e hipercalcemia como constipación, osteoporosis, depresión, úlceras e incluso litiasis. Nuevamente, repito lo que ya hemos mencionado, la imagen no es diagnóstica, sino que simplemente nos sirve para localizar al adenoma y que los quirúrgicos puedan retirarlo. Podemos localizar el adenoma con métodos de imagen seccional como TAC o resonancia magnética o por ultrasonido, siempre y cuando el adenoma mida más de 1 centímetro. En ultrasonido los observamos de esta forma como un nódulo hipoecoico localizado en la porción posterior de la glándula tiroides, en donde la gran mayoría de las veces solo hay uno. En caso de que no sea localizable con ultrasonido, podemos realizar gammagrafía con tecnesio 99 y MIBI, que conocemos también como un scan CESTA MIBI, y corresponde a estas imágenes. Tras la administración del tecnesio 99 y MIBI, las glándulas salivales y tiroides concentran al radiofármaco. Esto ocurre a los 15 minutos aproximadamente, como vemos aquí. 1 o 2 horas después obtenemos una nueva imagen y ahora solo vamos a observar el foco hipercaptante que está en relación con el adenoma paratiroideo. En este caso, pues este foco es el adenoma. Se puede además realizar una gammagrafía con tecnesio 99 hipertecnetato para revisar que la tiroides capte el fármaco y al contrario el adenoma de la paratiroides no lo haga. Esto simplemente serviría para confirmar la localización del adenoma paratiroideo. En la siguiente y última sesión hablaremos de la evaluación primaria de los ganglios linfáticos en el cuello, de los tejidos blandos del cuello y de la evaluación radiológica de los mismos. También brevemente les mencionaré el manejo por imagen de las masas cervicales de origen congénito en el cuello.